Muy buenos días, estamos a 17 de febrero del 2017, estamos con el cronista de la ciudad de Hermosillo, el licenciado José Rómulo Félix Castelo. Él nos va a hablar de la decena trágica. Esta es una cápsula más para la cadena de tópicos culturales. Licenciado Félix Rómulo, ¿nos puedes hablar de la decena trágica que es un tema muy actual? Sí, cómo no. Pues todo esto nos lleva a hablar de la figura de Francisco I. Madero, ¿no? Francisco Ignacio Madero González. Resulta que Francisco Ignacio Madero González y su esposa Sara Pérez de Madero y el licenciado Roque Estrada estuvieron en Sonora en enero de 1910. Madero buscaba la candidatura del Partido Nacional Antirreeleccionista para luchar contra don Porfirio Díaz por la presidencia de la República. Está aquí en Sonora, levanta simpatías, evidentemente es perseguido tanto como en Navojoa, como en Álamos, como en Guaymas, como en Hermosillo, por el régimen porfiriano. Y el día 13 de febrero sale él por Nogales, toma el tren ahí en Benson, hacia El Paso, Texas, y entra, digamos, en Ciudad Juárez, al estado de Chihuahua. Todos sabemos que el 20 de noviembre de ese mismo año, de 1910, pues por el plan de San Luis, después de ser sacado de la cárcel, digamos, liberado de la cárcel, don Francisco lanza desde la ciudad de San Antonio, Texas, lo que se llamó el plan de San Luis. Por el plan de San Luis se decía que el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, se iban a levantar los revolucionarios en contra de Porfirio Díaz, a quien hacían responsable de que las elecciones hubiera sido fraude y hubiera perdido Madero, digamos, hubiera sido objeto de fraude. La Revolución Mexicana, convocada a partir del 20 de noviembre de 1910, en Sonora no hubo grandes cosas propiamente todavía, sino hasta enero de 1911, cuando realmente se juntan una serie de revolucionarios en Zaguaripa y el prefecto porfiriano Francisco Chiapa, por instrucciones de don Luis Emeterio Torres, gobernador del estado de Sonora, porfirista distinguido, pues emboscan a unos revolucionarios, entre los cuales estaba el don Severiano Talamante, de allá del Mayo, junto con sus hijos Severiano y Arnulfo, que caen presos de los porfirianos y los fusilan ahí en Zaguaripa. Inclusive don Severiano le pidió al porfiriano que lo fusilaran primero a él para no ver a sus hijos morir, pero entonces Francisco Chiapa de adrede mata primero a los hijos frente a su papá y después a don Severiano, que están enterrados, tienen sus mausoleos ahí en Zaguaripa, y fueron los primeros mártires de la Revolución de 1910. Después sería en marzo Enrique Esqueda, por aquí en la Puerta del Sol, que es considerado también mártir revolucionario. Bueno, ya sabemos que a finales de mayo, veintitantos de mayo, Francisco I. Madero y las fuerzas de Pascual Orozco, José de la Luz Blanco, Francisco Villa, en aquel tiempo, derrotan a los federales ahí en Ciudad Juárez, donde don Francisco I. Madero había hecho inclusive hasta un gabinete donde estaba Venustiano Carranza, José María Maytorena y muchos más, y ahí se firman unos tratados por los cuales el ejército maderista declara perdedor al ejército porfiriano, y Madero, que quería ser electo democráticamente, entrega el poder ganado en base a la revolución, se los devuelve a los porfirianos para que don Francisco León de la Barra, un porfiriano, enemigo de Madero, gobernase hasta que Madero tomara posesión el 6 de noviembre de ese 1911, después de ser electo constitucionalmente en las elecciones más libres que ha habido y limpias de la historia de México. Madero toma posesión en noviembre de 1911, nombra a algunos revolucionarios como parte de su gabinete. Sin embargo, conserva intacto el ejército porfiriano, que siempre estuvo pendiente de volver a dar el zarpazo
para volver supuestamente a establecer otro porfirismo de 30 años en México. Madero es objeto de varias rebeliones. En el 1912 se rebela Pascual Orozco, que había sido su sostén en la revolución original del 10, se rebela Emiliano Zapata, después se rebelan el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que era sobrino de don Porfirio. Estos dos últimos personajes, Bernardo Reyes, lo toman preso, se entrega a él más bien en Lampazos, ahí en Linares, Nuevo León, se entrega y lo encarcelan en la cárcel de Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México, y a Félix Díaz, que es derrotado en Veracruz, lo encarcelan en el Palacio de Lecumberri, en la misma Ciudad de México. Desde ese punto de vista, era lógico que cuando menos Bernardo Reyes, destacado porfiriano, y Félix Díaz, pues sobrino de su tío, valga la expresión, fuesen fusilados porque sí fueron condenados a muerte. Sin embargo, la alta sociedad de la Ciudad de México abogó por estos dos personajes y los dejaron vivir. Les conmutó la pena por cárcel, pero en todo el país Zapata ya se había levantado, o sea, era un problema muy grande que tenía Madero por su condición de hombre bueno e idealista, que nunca veía la maldad en el prójimo, sino más bien veía la buena voluntad. Así las cosas, el gobernador de Sonora maderista, don José María Maytorena, que había sido electo en ese 1911, pues tenía el gobierno de Sonora 2.500 soldados pagados por la tesorería del estado de Sonora, o sea, eran soldados habilitados como revolucionarios. Sin embargo, Madero, cuando entrega el poder en junio del 11 a De la Barra para él dedicarse a hacer campaña para poder ser electo, el señor De la Barra, un porfiriano enemigo de los revolucionarios, le dice a los revolucionarios que si no entregan las armas, los iba a perseguir y matar. O sea, lo más absurdo de la humanidad. Los ganadores les quita las armas, los perdedores, que eran los porfirianos, que eran los que estaban mandando. Con esa serie de circunstancias, mucha gente perdió la fe en el revolucionario que era Madero. Pero hay que entender las cosas. La Revolución Mexicana tiene varias facetas. La primera faceta de Madero es una revolución política únicamente. Vete Porfirio, que sigo yo. Porfirio se fue el 30 de mayo en el vapor Ipiranga alemán a París, allá, y curiosamente quien lo escolta para defenderlo, digamos, por el tren desde México a Veracruz, es el después tristemente célebre general Victoriano Huerta. Curiosamente, entonces, en ese tiempo de 1912, ya en diciembre de 1912, se encuentra en el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Venustiano Carranza, y el gobernador de Sonora, José María Maytorena, en la Secretaría de Gobernación en México, pidiendo recursos para seguir manteniendo a las tropas estatales bajo cuenta, a cargo de los estados. Sin embargo, había reticencia desde la Secretaría de Gobernación, y ahí en México, lo que es el Palacio de Cobián, en la calle Valderas, ¿no? En la calle Bucareli, más bien dicho, ¿no? Bucareli, que es ahora Secretaría de Gobernación. Así está, el Palacio de Cobián, platican de Carranza y Maytorena y se dicen entre ambos lo que ya todo el país sabía. Se preparaba un golpe de Estado, no faltaban mucho, estábamos hablando de que esto vendría, estamos hablando de diciembre del 12, el golpe fue en febrero del 13. Para principios de 1913, había mucha gente involucrada en esa conjura. Estamos hablando que había los principales militares del gobierno porfiriano, había mucho dinero, había muchas parrandas, había muchas comederas, y entre el mundo de los militares, donde a todos les dijeron y todos escucharon la invitación a la traición, se llamaba, el asunto lo llamaban la cena. La cena porque Cecilio Ocón, destacado antimaderista, y gente de Mondragón y del propio Félix Díaz,
había comprado lo que todavía existe en la Ciudad de México, que por lo regular se usa para ver los desfiles, que es el Hotel Majestic. El Hotel Majestic, que está frente al Palacio Nacional, pasando el Zócalo, pues ahí es donde se reunían los conjurados. Todo el mundo sabía que iba a pasar algo. El más tranquilo de todos era don Pancho Madero, que a pesar de que todo el mundo le decía que se cuidara, él seguía teniendo confianza en la gente, su idealismo no tenía límites, ¿no? Entonces, el domingo 9 de febrero se levantan la Escuela de Aspirantes a Oficiales de Tlalpan, Ejército Federal, mandados por Gregorio Ruiz, alias El Gordo. Se vienen en transportes eléctricos desde Tlalpan hasta el Zócalo. El general Mondragón levanta a la gente del cuartel de Tacubaya y se viene a la cárcel de Santiago Tlatelolco y libera al general Bernardo Reyes. Una cosa curiosa, un día antes Bernardo Reyes le había dicho a su hijo Rodolfo, que tenía otro hijo que era don Alfonso Reyes, que era un sabio, ¿no? Le dijo a Rodolfo, oye Rodolfo, vete por favor a High Life o al puerto de Liverpool, cómprame la mejor ropa interior que encuentres en esas tiendas, tráemela porque uno no sabe en qué plancha va a quedar. Fíjate, premonitoriamente eso le pidió don Bernardo Reyes, general Reyes, a su hijo. Bueno, estamos entonces que lo liberan, después el mismo Mondragón va a liberar a Félix Díaz a la cárcel al Palacio Negro de Lecumberri, y ambos vienen al Zócalo. Ya el Palacio Nacional estaba tomado por los aspirantes de Tlalpan, los enemigos, al mando del Gordo Ruiz, de Gregorio Ruiz, y curiosamente el jefe de la plaza, un general tamaulipeco que la historia lo ha olvidado injustamente, llamado general de división Lauro Villar, que para esa fecha Lauro Villar tenía ya 50 años de soldado y era de los generales más destacados y era conocido por el nombre de el general Remington, por su rapidez para actuar en materia de guerra. Él, un hombre grande ya, enfermo de gota, ya se imaginen ustedes que no pueden caminar la gente por la gota, habla por teléfono con el ministro de la Guerra de Madero, que era el general Ángel García Peña, de recuerdos agropecuarios en el Valle del Mayo, donde tuvo miles de hectáreas que vendieron en el siglo pasado sus descendientes. Habla Lauro Villar y le dice, general García Peña, ministro, quisiera que me mandara unos cuantos batallones porque sé que a lo mejor sucede algo. Y de una manera absurda o malévola, ya no sé qué pensar, resulta que Ángel García Peña le dice al general Villar, no tengo un hombre que mandarte, Lauro. Bueno, trastabillando como todo buen gotoso, vienen por la calle en un taxi, pues no Uber evidentemente, pues es un taxi, una carreta con un de caballos, ¿no? Y se va atrás del Palacio Nacional, está en un cuartel que se llama San Pedro y San Pablo, por allá unas iglesias que eran iglesias, y va ahí, y ahí despierta unos cuantos soldados, a balazo y a patada limpia los despierta, y se viene con todos esos soldados, los pocos que pudo conseguir, y tumban una puerta de la parte trasera del Palacio Nacional que da a la calle de Corregidora. Tumban una puerta a trancazo limpio que estaba clausurada, se meten sorpresivamente los pocos militares y el propio inválido de don Lauro Villar, pistola en mano, entra y sorprende a las guardias enemigas de Gregorio Ruiz y los toma presos a todos. Y recupera el Palacio Nacional, saca del bote donde los tenían ahí apresados a Gustavo Madero y al propio ministro de la Guerra Ángel García Peña, y le dice, infórmele al presidente, le dice. García Peña le informa al presidente lo que estaba pasando y el presidente dice ahí, voy para allá, del castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional. Los que conocen esa distancia saben que es bastante considerable, que podrán ser 2-3 kilómetros, algo por el estilo. Y se viene y se hace lo que se llama la Marcha de la Lealtad. Viene Madero en un caballo precioso para acá y se le suman cadetes de la escuela, porque estaba prácticamente la escuela, el colegio militar ahí estaba, se le suman cadetes,
y la policía de la ciudad que mandaba Federico González Garza, que era el presidente municipal o el gobernador del Distrito Federal. Y ahí vienen hasta llegar casi al frente de Bellas Artes. Hay una fotografía de Aguirre ahí se detienen, porque había francotiradores que los estaban balaceando. Estamos hablando ahí frente de Sambor, por ahí frente a la Torre Latinoamericana. En ese momento empiezan a salir los alacranes y aparece Victoriano Huerta sin que nadie lo hubiera llamado. Aparece ahí, ya están viendo toda la cosa y se vienen todos hacia Palacio Nacional. Pero antes pasó esto. Como más o menos era la hora de la salida de la misa del domingo, Villar, cuando se apodera y derrota a los conjurados, a los rebeldes, a los traidores, pone enfrente del Palacio Nacional, esos como 100 metros que hay, pone soldados con rifles ahí y ametralladoras. Y hay que recordar que el Zócalo en aquella época, o sea, la plaza de la Constitución, no estaba vacía como ahora. Había árboles, había kioscos, había estatuas y toda la cosa. Y pone a los soldados así en el momento en que llega Bernardo Reyes con las gentes de Mondragón, con las gentes de Félix Díaz, y convergen a la mera hora de que salen de la iglesia la gente, y Bernardo Reyes, uno de los militares más importantes del país, se viene por todo el Zócalo. Entonces, cojeando, Lauro Villar, el general leal, general Villar, se adelanta a él y le dice a su gente: no hagan nada hasta que yo les dé órdenes. Se adelanta y le agarra la rienda del caballo al señor general de división, el más importante del país, Bernardo Reyes, y le dice: una vez, general, ríndase. Otra vez, general Reyes, ríndase. Otra vez, general Reyes, ríndase. Y no le hace caso, sino le dice Reyes: únete a mí, Lauro, vamos a ganar. En ese momento, cuando ya le echa encima el caballo, precioso caballo en el que venía don Bernardo, luciendo ropas nuevas, por cierto, de interiores y exteriores, se arma una balacera tremenda de la gente maderista que estaba tirada pecho a tierra frente al palacio. En esa primera refriega mueren estas gentes. Pues Bernardo, el más importante, ¿no? 43 soldados, porque venían enemigos de allá también, ¿no? 43 soldados maderistas, 115 soldados rebeldes y 700 fieles, niños, mujeres, hombres, chamacos que salían de misa de la catedral. Ahí quedan en las primer desgarriate, ahí quedan todos tirados. Al ver esto, el general Mondragón y el general Félix Díaz, lo que había pasado con ese personaje que era don Bernardo Reyes, dice: vámonos, Félix. Y se van a la Ciudadela, que está unos, que será 10 cuadras de ahí, donde era el principal arsenal del país. Había cañones, ametralladoras, bombas, rifles, todo ahí. Traidoramente asesinan por la espalda al general Dávila, que estaba ahí, y se apoderan de la Ciudadela. Llega Madero y resulta que el general Villar pues está herido en un hombro. Mirado que no lo mataron en ese zafarrancho. El general Villar era el que había tratado de detener a Bernardo Reyes y decirle que se rindiera. Bueno, llega entonces Gustavo Madero, hermano de Francisco y Madero, y están Francisco y Madero. No son dos, no Francisco ni Madero, es Francisco Ignacio Madero, Gustavo A. Madero, su hermano, el general Ángel García Peña, el general Lauro Villar, el general Victoriano Huerta. Entonces le dice Madero, presidente, al general ministro de guerra, el que le había negado los soldados Ángel García Peña al propio Lauro Villar el leal. Le dice: señor ministro de guerra, García Peña, quisiera decirle que el general Villar tiene que retirarse porque está herido y que voy a nombrar jefe de la plaza de la Ciudad de México al general Felipe Ángeles. De ninguna manera, le dice el ministro de guerra, no puede ser Felipe Ángeles, porque el que sigue en el escalafón de generales de división es Victoriano Huerta, que estaba ahí por un ladito, con su cara de borracho como siempre.
Entonces le dice Lauro Villar, herido, el leal que había recuperado el Palacio Nacional para Madero, le dice, mucho cuidado, Victoriano, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, desde ese momento, del 9 de febrero que empezó este asunto, queda Madero y Pino Suárez supuestamente custodiados y defendidos por el traidor, que yo no me puedo imaginar cómo un personaje de la valía militar, porque fue un buen militar, Victoriano Huerta en sus buenos tiempos, logró hacer que sus propios soldados los sacrificaba inútilmente, haciendo cargas por la calle de Valderas de caballería rurales contra ametralladoras. O sea, murieron mucha gente. Varias veces se le dijo a Madero que lo estaba traicionando Huerta y Madero no hacía caso. Hasta lo peor que hubo que pasar fue que el día 16, 17 por allá, el propio Gustavo Madero sorprende a Félix Díaz y a Victoriano Huerta platicando en uno de los restaurantes de la Ciudad de México, y pistola en mano desarma Gustavo a Victoriano Huerta y se lo lleva al presidente y le dice, este es el traidor, Pancho. Y el otro general zorruno, vago, ya grande, ya grandecito, como Victoriano Huerta, llora, gime por su honestidad y su decencia. Y Madero, una vez más, regaña a Gustavo, su hermano, le devuelve la pistola al propio Victoriano Huerta y le dice a Victoriano Huerta, en 24 horas ya no va a estar solucionado todo. Sí, va a estar solucionado, pero a favor de los traidores. Y además le dice de una manera inocente Madero a su hermano Gustavo, y quiero que mañana vayan a comer tú con Victoriano, y se van a un restaurante Gambrinus. Ese mismo día el propio Huerta, por medio de los guardabosques del bosque de Chapultepec, qué raro, toman preso a Madero y se lo llevan a la ciudad, a Gustavo Madero se lo llevan a la Ciudadela. El día 18 de febrero pretenden tomar preso en Palacio Nacional por orden del general Aureliano Blanquet, un canchanchan de Huerta, que supuestamente tenía la honrosa fama, la deshonrosa fama de haberle dado el tiro de gracia a Maximiliano en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Llegan, interrumpen una sesión de trabajo del presidente de la República, y llega el coronel teniente el Teodoro Jiménez Riverol y el mayor Pedro Izquierdo, Enrique Cepeda y otros traidores a prender a Madero. Sacan los rifles, cargan los rifles ahí, y el capitán Gustavo Garmendia y Federico Montes, que eran de la Guardia de Estado Mayor del señor presidente, matan a Izquierdo, matan a Jiménez Riverol, todos se bajan por la escalera hasta que en un momento que llega con tropa el propio Aureliano Blanquet y toma preso a Madero y a Pino Suárez. Licenciado, de este tema tenemos mucha cuerda. Creo que nos ha sido un resumen muy preciso, muy puntual de lo que fue la Estamos escena de 17, los mismos días, hace 100 años. Casualmente. 104 años. 104 años. Muchas gracias por su participación. Es apasionante el tema, no podemos decirlo en pocas palabras. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Raquel, como siempre. Como siempre les digo, para ti. Gracias. Como siempre les digo, conocer nuestra historia es amar a México. Gracias. Esta fue una cápsula para la cadena de tópicos culturales. Cadena de tópicos culturales con Rangel Palafox.